Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, venimos ante ti porque tú has mandado a tu Hijo para morir por nuestros pecados. Venimos ante ti hoy porque hay posibilidad de ser reconciliado contigo mediante Cristo. Muchos aquí ya hemos puesto nuestra fe en ti, somos hijos tuyos. Pido, Señor, que obres en nuestros corazones para hacernos más como Cristo, para desearte a ti ante todo. Pido, Señor, también para los que no son hijos tuyos, sino que pues andan según el camino del mundo y que también sufrirán la condenación del pecado por no haberse arrepentido. Pido, Señor, ya que todavía hay tiempo, que obres en sus corazones en esta mañana. Da, Señor, arrepentimiento, fe. Pido, Señor, estas cosas por el poder de tu Espíritu Santo, que es quien trabaja en nuestros corazones. Pido esto en base a la gracia suficiente de Cristo y también para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Cuando cruzas el marco de una puerta, pudiese ser, digamos, entras por la puerta de tu casa o entras por la puerta en el trabajo, no sé, donde la casa de unos amigos, en la escuela, lo que sea. ¿Qué encuentras ahí? ¿Qué ámbito encuentras? Y más importantemente, ¿qué traes tú ahí? ¿Se encuentra discordia, disensión, conflicto, pleito? ¿O lo que se encuentra y lo que tú llevas es más bien armonía, paz, unidad, eh, unión? ¿Qué encuentras cuando entras en tu casa? ¿Qué dejas ahí al entrar y también al salir de tu casa? La verdad que, pues cualquiera, por la causa de ser pecador, ¿no? Vamos a estropear miserablemente en cuanto a esto. Vamos a causar problemas por nuestro pecado. Pero, ¿qué nos caracteriza? ¿Qué es nuestro diario? ¿Qué diría la gente? Bueno, Jeremy, él es una persona que, pues hay dos respuestas, ¿no? Sí, veo la gracia de Cristo en él. O bueno, este lleva problemas a donde vaya. Y la verdad es que si estamos en el camino del Señor, hay esperanza, y más que esperanza, hay deber de llevar unidad donde vamos. La palabra nos manda a ser unidos por la causa del Evangelio, y se manda porque se debe y se manda porque se puede. Entonces, vemos, ¿no? La verdad principal del pasaje del día de hoy es: seamos unidos por la causa del Evangelio. Estamos hoy concluyendo el libro de Filipenses. Hemos atravesado, ¿no? Hecho un recorrido del libro pasaje por pasaje. Y hoy estamos enfocándonos sobre lo que es principal en la carta que Pablo mandó a los filipenses. Se predicó la semana pasada acerca de la provisión de los filipenses para Pablo, acerca del fruto, ¿no?, que había habido en ellos. Y Pablo estaba agradecido, escribió la carta por agradecimiento a ellos, dando gracias a Dios por lo que él estaba haciendo en ellos, el fruto que se veía en lo que ellos habían provisto.
Pablo escribe la carta con un tono de gozo, ¿no? Se nota en toda la carta el gozo que hay en el cristiano, que puede haber, que debe haber, informándolos también de su situación, hablándoles acerca de falsos maestros, pero sobre todo lo que se distingue en esta carta, lo encontramos en el capítulo 1, versículos 27 al 2:4. No vamos a estar viendo esta porción porque ya fue predicada, pero ahí creo que realmente está el corazón de la carta de Pablo a los filipenses. Entonces, vamos a leer esta porción de nuevo, aunque no vamos a enfocarnos en estos versículos particulares, o sea, en todo el pasaje, pero Filipenses 1:27 al 2:4, y vamos a leerlo alternamente, creo que es así que se dice. Yo voy a leer el 1:27, vosotros el 1:28 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, Filipenses 1:27 dice así la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Gracias. Pues lo primero que notamos en cuanto a la unidad y enfocándonos, ¿no?, en la carta completa, es el mandamiento de la unidad que vemos en el 1:27 en particular de Filipenses. ¿Vale? Hay la exhortación a la unidad que vemos en el 1:27, y la verdad es que lo que se manda aquí es que nos comportamos, hay una exhortación más amplia, comportarnos de manera digna del Evangelio. Y realmente aquí la palabra lo que significa es comportarnos de manera como si fuésemos ciudadano del cielo. A esto se refiere aquí la palabra. También, pues Pablo usa esto más concretamente en el 3:20, donde nos dice más: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, el ciudadano del mundo se porta de una tal manera, pero nosotros con ojo, ¿no?, a la ciudadanía eterna que tenemos, tiene esto que cambiar cómo nos comportamos. Y Pablo lo aplica de manera muy concreta aquí, esta exhortación. Dice, ¿no?, digno del Evangelio, y luego lo explica en el 1:27 y dice, pues que sea que yo esté con vosotros o esté ausente, ¿qué dice? Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pues al centro de toda esta carta está la necesidad de ser unidos, unánimes, de un mismo pensar en el Señor Jesucristo. Y vemos este énfasis que se hace a lo largo de la carta. Por ejemplo, en el 1:5, capítulo 1, versículo 5, vemos lo siguiente:
Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo daba gracias y también oraba por los filipenses en base al hecho de que tenían una comunión en el Evangelio. No era pues, esta es que es mi iglesia o es que es esto o lo otro. La base de la acción de gracias, de la comunión que tenían, pues era el Evangelio. El Evangelio es la base de todo. Cuando hablamos del Evangelio, claro, nos referimos, ¿no?, a la proclamación de la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte y el pecado. Entonces, este Evangelio era el factor unificador de los filipenses. Continúa luego en el 1:7 y dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Pues Pablo sentía ese gozo, tenía esa amistad, ese cariño por ellos, porque juntos habían combatido en el Evangelio, proclamado la verdad salvadora del Evangelio de Cristo. Dice que todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, participantes en este Evangelio. Pablo continúa, ¿no?, en el versículo 12 y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces, podemos ver otra vez el Evangelio levantado como causa fundamental, básica, unificadora, sobre todo. Y encima de toda circunstancia en la vida. Pablo, recordamos, ¿no?, está encarcelado. Se ha dicho varias veces, pero tenemos que recordarlo, pues no lo estaba pasando muy bien en la cárcel. Pero en la cárcel, ¿qué dice Pablo? ¡Buah! Que no tengo esto, que no me han dado televisión, que claro, que no tenían televisión, pero Pablo estaba enfocado no en sus circunstancias, pensaba, pues hermanos, no, vosotros estáis mandando personas ayudas porque sabéis que necesito, pero quiero que sepáis lo más importante, mis prisiones han causado el progreso del Evangelio. Aun si yo estoy padeciendo aquí y aun si no estoy a gusto, lo importante aquí es que gente ha conocido, pues por lo menos ha escuchado aquí, ¿no?, del Señor y el progreso. Yo entiendo que habrían habido conversiones aquí en el Evangelio. Gente ha conocido a Cristo. Esto es lo fundamental en esta situación. Entonces, el Evangelio es el factor fundamental, unificador en la carta. Y luego continúa, vemos el ejemplo aquí de Timoteo y Epafrodito en el 2:22. Habla de Timoteo y dice, pero ya conocéis, en el 2:22, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo, pues en el Evangelio. Entonces, aquí se manda a ser unido y se manda, pues, en base al Evangelio. Hay otra referencia también en el 4:15, dice en el 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, ¿no?, se habla del Evangelio otra vez. Y entonces, si hubiese otra causa que, pues yo te digo, hombre, es que tienes que portarte de tal manera, no así no, uno tiene que ser amable, unido, a lo mejor me diga, pues déjame en paz, que esta persona pues me fastidia. Es que yo no quiero estar involucrado con estas personas que son muy mayores y no somos de misma generación y yo no nos entendemos. Porque los mayores, estos jóvenes que
o pudiese ser, ¿no? Otra cosa, no sé, un interés en común es lo que nos unifica. O que, bueno, es que ellos hablan diferente, que su idioma, su acento, y yo no me junto con gente así. Yo me junto más con lo que hablamos o somos del mismo país. Y si fuese una mera plegaria en base a, bueno, ve, que no tiene que ser, tiene que ser así, bueno, no llega a lo mejor a la raíz de lo que tiene que llegar. Bueno, no a lo mejor, no llega realmente a donde tiene que llegar. Nosotros somos egoístas y orgullosos y pensamos en el yo. Entonces, si alguien dice, mira, haz esto, o sea, unido, pues es que a mí no me conviene. Pero aquí hay una causa encima de todas las causas que al cristiano tiene que llegarle. Tiene que llegarnos esta motivación del Evangelio, porque Cristo es el vínculo unificador. Cristo es en torno a quien nos unimos como cristianos. Es a causa de Cristo que todos nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe en Él, pues somos hijos de Dios. No hay otra categoría. Hay o cristiano o no cristiano. Hay o yo soy hijo de la ira destinado al infierno porque no me he arrepentido de mis pecados, no he tomado la misericordia que se me ha sido ofrecida en Cristo Jesús, o sí puse mi fe en Cristo y soy hijo de Dios en base a este evangelio, ¿no? En base a la misericordia de Cristo para con nosotros. Entonces, esa es la motivación, esto es la razón encima de toda razón y que para el cristiano pues tenemos que doblar la rodilla ante el Evangelio de Cristo. Recordar si estamos siendo egoístas, orgullosos y de, es verdad. Y aunque nos duele por nuestro orgullo, pues hay que pedir perdón y cambiar pues este conflicto en unidad en base al Evangelio de Cristo. Entonces, la motivación fundamental, ¿no?, es el Evangelio, pero más allá de esto, hay la preocupación para con los hermanos también. El pasaje nos dice en el capítulo 2, versículo 3, después de haber enfatizado, ¿no?, la unidad en el 2.1, 2.2, pues 2.2 dice el mismo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Y no es que Pablo pues le esté fallando la memoria aquí y está diciendo la misma cosa vez tras vez, está enfatizándolo. Está enfatizando su mensaje y entonces nos dice luego en el 3, 2.3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primero Cristo y luego nuestro prójimo. Lo hacemos pues pensando en los hermanos y su bien, y entonces también se añade a los incrédulos. Uno tiene que ser unido para su testimonio ante los que no conocen a Cristo. Dice en el 2.15, bueno, 2.14, 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pues algo de imagen vamos a dejar a la gente con quienes estamos. Y aquí se nos está diciendo que el cristiano tiene que pensar en la gente que no conoce a Cristo y pues pensar, claro, primero por la causa de Cristo, su evangelio, y luego mirando a los hermanos, a los que no conocen a Cristo,
Esto tiene que motivarnos, hermanos, a ser unidos, pues por la causa del Evangelio. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo puede ser que yo llegue a ser unido? Pues lo hemos leído y no lo he distinguido, pero volvamos al versículo 3, dice, del capítulo 2, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Pues es por la humildad que se logra, porque el orgullo, pues es el orgullo, ¿no? Piensa en el yo y a ver, es que no voy a hacer esto porque, y no me voy a humillar porque, hombre, es que a mí no me da las ganas y pues ya está, y que se aguanten, ¿no? Que eso sería el tipo de comentario que refleja un orgullo y también que pues siembra discordia y conflicto. Y el pasaje nos está pues diciendo, pues esto no vale. Si Cristo verdaderamente va primero en nuestra vida, pues esto no vale. Y cuando sucede, pues uno se arrepiente, pide perdón y va a reconciliar para tener unidad. Entonces, ¿no? El 2:3, antes bien con humildad. ¿Y qué hace la humildad? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto del estimar a otro como superior a sí mismo, no es que yo diga, es que esté mucho mejor, no es que yo le considere. No necesitamos enseñanza sobre cómo amarnos a nosotros mismos. Pues esto hacemos desde el primer soplo de vida. Pensamos en el mundo en base a nosotros, lo que nos conviene, y entonces lo que tenemos que pensar es cómo darle prioridad al otro. No, pues a mí me conviene y entonces, sino, bueno, ¿qué podría hacer considerando esta persona? ¿No? Y así es que uno puede obtener la unidad. Entonces, tenemos montones de excusas, ¿no? Que me fastidia o que el interés común o que esta persona es tal, pero en Cristo tenemos que poner esto en su segundo lugar, elevar a Cristo primero y entonces habrá armonía, habrá unidad. Hay esta posibilidad, tiene que haberla. Y cuando no la hay, uy, había más cosas, pero bueno, vamos a ver. Cuando no la hay, es porque estamos en pecado. No debe suceder, ¿no? Hermanos, en nuestra vida. Y lo estropeamos, pero miserablemente. Y cuando lo hacemos, pues tenemos que reconciliar. Y Pablo no nos deja pues sin ejemplos, ¿no? Nos dice, mira, la unidad así es, y luego nos da los ejemplos. Primero el ejemplo perfecto, que si queremos ver realmente cómo se hace sin fallos, pues vamos a Cristo. Después de esa porción del 1:27 al 2:4, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Salto al versículo 7 y 8. 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Qué hizo? Pues se humilló. En humildad, pensando en nosotros, pecadores desgraciados, diciéndole, tú Dios, tú ahí, déjame hacer lo mío. Pues nos amó, aun si no lo amamos. Murió por nosotros. O sea, se hizo siervo, se entregó completamente por nosotros, obedeció perfectamente para que pudiésemos gozar de salvación. Es que sin el sacrificio de Cristo, que fue perfecto, nadie puede llegar a Dios.
Uno intenta por sus obras y Dios dice, pues tus obras son sucias de pecado, no te acepto. Todo lo que tú puedas intentar hacer está sucio de pecado y no vale. Y Cristo cuando murió, Él fue perfecto, entonces Dios lo aceptó. Y nos dice, cree en mí y te doy esta justicia. Yo te aplico esto a tu cuenta, aun si no lo mereces. Entonces, tenemos el ejemplo y también, pues, la única manera de poder tener una unidad verdadera, fundamental, que va a ser duradera, pues es mediante el Evangelio de Cristo. Luego vamos a Pablo. ¿Y cómo es Pablo un ejemplo? Bueno, nos dice, ¿no?, en el 3:17, seguir su ejemplo, y no es porque él había llegado. Nos dice unos versículos antes que no había llegado, ¿no? Pero tenemos que tener ejemplos que siguen a Cristo, sabiendo que, bueno, van a fallar también. Pero queriéndolo o no, tenemos ejemplos y ponemos gente en ejemplo en nuestra vida, pero uno tiene que tener mucho cuidado a quien pone de ejemplo. Y aquí nos da el tipo de ejemplo que tenemos que elevar en nuestra vida. Yo voy a intentar a seguir este ejemplo porque este ejemplo pues sigue a Cristo. Y Pablo en el 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, madre mía, eso es fuerte, y sí es fuerte. ¿Y por qué es así? Porque Pablo, pues, el Señor había obrado en él de tal manera a que podía ver la realidad tal cual era, ¿no? Que las cosas aquí pasan. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí, para mí el vivir es, ¿qué es? ¿En qué me deleito más en esta vida? Esto es lo que es el vivir. Para mí el vivir es tener hacer, que es el vivir. Y el Señor nos permite tener muchas cosas, hacer muchas cosas, pero Él no permite que esas cosas tomen el primer lugar en la vida. Y yo tengo que poder ver todo lo que tengo y todo lo que deseo y gusto hacer. Dice, bueno, que lo tenga o no, está bien, con que tenga Cristo. Con que yo tenga a Cristo, esto es lo que importa. Para mí el vivir entonces es Cristo. Y la verdad es que pecamos, ¿no? Y el propósito es de esta enseñanza, entonces, mediante la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo, lo que ha puesto en nuestra mente, dejarlo cambiar nuestro corazón para decir, bueno, esto va a tener su segundo lugar en mi vida. Y yo voy a poner a Cristo en esta área de vida en primer lugar. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Otro breve pasaje de Pablo que nos muestra el ejemplo de él. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente, en el 3, 7 y 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo consideraba todo como basura. Mira, esto va a pasar, con que yo conozca a Cristo, voy bien. Y claro, Pablo pecaba, pero es así, es por esto que Pablo podía en la cárcel, como vimos en el 1:12, ¿no? Él estaba padeciendo, estaban pues pisoteando su nombre. Vemos en la porción del 1:12 al 18, y es así que él podía decir, porque Cristo era su todo, pues mira lo que Cristo está haciendo, aun si lo estaba realmente pasando mal. O sea, las circunstancias eran malas, pero lo estaba pasando bien dentro de lo que cabía. Estaba contento en Cristo en medio de estas circunstancias. Y pues nos es ejemplo de tal manera.
Luego, Timoteo, leímos el 3:22, ¿no? Pero vamos al 3:20, 21. Después, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues Timoteo también, el Señor había obrado humildad en él, ¿no? Esto hace eco de lo que acabamos de leer en el 2, 3 y 4. Estamos o por el interés nuestro en orgullo o por humildad, pues buscando el interés de los demás. Estaba Timoteo obrando para la unidad de la iglesia. Y Epafrodito también una vida de entrega, que nos dice el 2:30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir a lo que faltaba en vuestro servicio. Tenemos ejemplos, ¿no? Que cuando entonces estamos en una situación que yo entro a la casa o al trabajo, pues ¿qué voy a dejar? ¿Qué he dejado? ¿Qué tengo que cambiar? Vemos el mandamiento, ¿no? De ser unidos, la base, que es el Evangelio, la motivación, la motivación que es el Evangelio, el cómo, que es la humildad, unos ejemplos, y ahora tenemos que recordar el otro lado también, el otro lado que es lo feo del conflicto, la anti-unidad. Habían problemas en la iglesia, ¿no? Leí ya la porción del 2, 14 y 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pues ¿por qué Pablo dice esto? Porque había queja, había contienda, había orgullo y egoísmo. Y Pablo estaba diciendo, mira, que vosotros estáis ensalzando algún ídolo en vuestra vida, alguna situación que entonces esto es primero y estáis pensando en vosotros y entonces hay conflicto y no tiene que ser así. El cristiano, aunque sí peca, pues tiene que ser caracterizado como persona que lleva unidad. Claro que lo estropeamos miserablemente. Pecamos, no somos perfectos, pero tiene que haber en nuestro corazón un progreso hacia la unidad. Y cuando hay conflicto, uno tiene que pedir perdón al Señor. Señor, perdóname porque soy terco y tonto. Y ayúdame a honrar tu nombre, a contribuir para la unidad. Y pues las dos mujeres infamosas, ¿no? Que ya se ha expuesto el pasaje, pero Evodia y Sintique en el 4, 2 y 3, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir, que sean unidas. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pues hay dos opciones, que pensando en mí pisoteo las personas o que pauso pensando en la situación en la cual estoy y digo, bueno, es verdad que aquí hay trabajo y espero que tomes el tiempo y pienses en dónde tengo yo que aplicar esta verdad en mi vida. Es o yo al centro o en la gracia de Dios, Cristo está al centro. Y va a haber la correlación inmediata de, pues por lo menos lo que yo voy a llevar, porque no puedo cambiar la otra persona. A lo mejor lo que hay cuando yo cruzo el marco de la puerta es un desastre, pero puedo llevar por mi parte unidad. Y lo que el pasaje me está diciendo aquí es lo que a mí me toca. ¿Quién está al centro de mi vida? ¿Es Cristo o soy yo al centro? Y aquí
no estamos hablando de, bueno, el pasaje nos exhorta a esto, pero no estamos hablando de esto como medio de salvación. La Biblia no nos lo explica así. No es que yo tenga que cumplir la ley de que si hago esto, pues sé que me mantengo en la salvación. No, la palabra de Dios no es así. Eso es en base a la gracia de Cristo, en base a su evangelio, en base al hecho de que Él me ha salvado. Quiero honrarle, quiero vivir para Él, quiero que su gracia sea evidente en mi vida y poder bendecir entonces no solo el nombre de Cristo, sino que a los hermanos y ser de bendición para los que no lo conocen. Entonces tiene esta manera la unidad en nuestra vida. Este es terco. Entonces, reflejando, y no quiero que, pues, confío, tengo toda la confianza que Dios ha estado obrando en nuestros corazones, que su palabra no vuelve vacía. Pero quiero reenfatizar esta verdad que es céntrica al libro y haceros la pregunta, no queriendo que dejemos a Filipenses hoy pensando en, almorzar, no, a pausar un poco y pensar en qué manera qué manera debe la palabra de Dios obrar en tu corazón en esta mañana. Y entonces, ¿dónde tengo conflictos en mi vida? Pues hermanos, si tienes conflictos hay que resolverlos. Y ya vimos cómo hacerlo, ¿no? Pero no dejar las cosas como, bueno, eso es incómodo y que pasemos a otra cosa, ¿no? No, a ir resolviendo la cosa. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y entonces, ¿qué voy a hacer para cambiarlos en unidad? Y a lo mejor, pues no gozas de unidad o no, nunca pues has puesto tu fe en Cristo. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso para tener unidad. Y a los hermanos, pues que estamos en pecado y causando conflicto, no es concordia la palabra de Dios esto. Y no dejamos que esto sea nuestro testimonio ante los incrédulos, pues causando conflictos en la congregación o en nuestros hogares, trabajos, en la escuela, lo que sea, cual sea el marco de puerta que crucemos. Entonces, que el Señor nos ayude a primero honrar su nombre, estar enfocados en la causa del Evangelio y luego pensando en los demás. Oremos. Señor Dios nuestro, pues te damos las gracias porque primero somos unidos con Cristo mediante su sangre. Gracias por ese perdón de pecados que hay en Cristo Jesús, que había ira a causa de nuestros pecados y ahora hay paz, hay unidad, unión con Dios. Pido que esto sea reflejado en nuestras casas, pido que esto sea reflejado en nuestra iglesia y pues en el mundo, teniendo nuestro testimonio de nuestro Señor para con los que no le conocen. Pido estas cosas en nombre de Cristo. Amén.